Pues a mí me gustó Flash, la película del universo DC, quiero decir. Pero hoy he venido a hablar de la serie. Pero no de la serie moderna. He venido a hablar de la serie de los 90. Nacida a rebufo del Batman de Tim Burton, la serie de Flash contaba con guionistas como el legendario Howard Chaykin, John Francis Moore, así como Danny Bilson y Paul DeMeo como showrunners, escritores de The Rocketeer y The Five Bloods. Y ojete porque esta serie fue en su momento la serie más cara de la historia, $1,5 millones por episodio. Joder, en 1990 ganó el cine. Esta es la historia de Barry Allen, un científico forense al que un rayo le otorga el poder de correrse muy rápido. Quiero decir, de correr muy rápido. Pero no le ponen plan YA2, así que tiene que conseguirse un traje con relleno. Barry tiene un hermano que no aparece en los cómics, aunque sí tiene un sobrino, pero es un sobrino político, que es policía. El hermano, no el sobrino. Y Barry está molesto porque su padre no hace más que decirle que no ha llegado a nada más que científico forense, que si lo piensas bien tampoco está nada mal. El caso es que cuando el rayo le cayó en el culo, Barry estaba investigando unos crímenes cometidos por unos moteros. Y agárrate la palanca porque los moteros matan al hermano. Y con el momento peor interpretado de la historia de la televisión... comienza la venganza de Flash. Agárrate la palanca otra vez porque, y no es broma, tenemos la subtrama de que Flash es el hombre más rápido del mundo en la chapada. Por este motivo decimos adiós a Iris. Adiós Iris. Siempre te recordaremos por los cómics, no por esta serie. Una cosa curiosa de esta serie es que los guionistas estaban bastante limitados a la hora de usar a los villanos de la galería de malosos de Flash. Y es por eso que en el segundo episodio, en vez de a un villano clásico, tenemos a este hombre lobo neandertal subnormal. Pim pam pum fuera. Siguiente capítulo, donde un fiscal intenta chantajear a Barry. El fiscal quiere quebrar todos los casinos rivales al suyo propio, así que manda a Barry a reventar casinos. Es una trama un poco extraña para una serie de este tipo, pero no está mal. Lástima que tenga un final tan típico. El fiscal hace pim pam pum y ya no hay chantaje. Flash vuelve a ser el hombre más rápido del mundo zumbándose a otra hembra, en este caso a la detective que descubrió su identidad. Bien ahí, Flash. Otro episodio. Flash se encuentra con otro justiciero llamado... No. ¿De verdad vas a llamar a este tipo Sombra Negra? ¡Sombra Negra, motherfucker! En fin, que se supone que este tipo es Wesley Dodds, el Sandman original, pero no pudo ser por temas de derechos, así que se tuvieron que inventar a Sombra Negra, motherfucker. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y una comentada y una suscribida y dime si quieres una segunda parte donde hablaremos de la decadencia del mismísimo Luke Skywalker.